Bueno, mi nombre es Luis Fernando Giraldo Jaramillo, soy el CEO de la compañía Deacon Group, LLC. Sara María López Álvarez. VixPlan nos ofreció un acompañamiento, asesoría en todo lo relacionado con el plan de negocios de la compañía. Deacon Group LLC es una compañía creada con el propósito de dar solución a las necesidades que tienen las personas en materia de concreto. Es decir, cimientos, excavación, todo lo relacionado a driveways, sidewalks, parking lots, todo lo relacionado a parqueaderos, es decir, desde la excavación hasta finalización o finishing del concreto. Sí, yo creo que el reto más grande fue pensar desde Colombia cuál era el negocio que se iba a estructurar, llevarlo después a ejecución, llevar el proyecto a ejecución y lograr llegar a solicitar la visa en la embajada, ¿cierto? Para poder de ahí decir que ya podíamos venir a los Estados Unidos. Y creo que el reto más grande que tuvimos fue visualizar la compañía desde Colombia, tal como nos especificaba VixPlan. Ustedes tienen que proyectar su compañía, trazar las metas de su compañía, y el reto fue de definir actividades coherentes que fueran encaminadas hacia la consecución de esos metas o resultados. Realmente nosotros somos emprendedores. En Colombia nuestras vidas son supremamente aceleradas, son con incertidumbre en muchos aspectos de carácter social, no económico. Sin embargo, en los Estados Unidos han cambiado porque le hemos bajado el ritmo al trabajo, pero porque sabemos que este es un país que permite que eso se pueda dar en materia de tranquilidad. Ahora, uno aquí puede elaborar lo que considere pertinente. Nuestras vidas pienso que han cambiado en que ya no es tan acelerada la vida y es un poco mucho más tranquila. ¿Tú qué crees? No, creo que ha cambiado en muchos sentidos. Solo el hecho de venir a buscar nuevas oportunidades, de abrir nuevas puertas, de reinventarnos un poco también en lo que siempre hemos venido haciendo en Colombia, es un reto. Creo que es un reto bastante grande visualizarnos acá en algo muy diferente a lo que solíamos hacer en Colombia, a pesar de que desde la distancia seguimos trabajando en nuestros proyectos de Colombia. Yo creo que tú no lo decías ahorita, y es el tema de que aquí hay posibilidades para todos, ¿cierto? Yo creo que Colombia, a pesar de que es maravilloso y de que es donde hemos crecido profesionalmente, donde hemos estudiado, finalmente hoy Estados Unidos nos abre las puertas para una nueva industria, para abrir y aprovechar otras capacidades que tenemos y que muy seguramente vamos a poder desarrollar acá, que apenas estamos llegando. Sí, en consonancia con lo que dice Sara, mi esposa, como fortalezas que tú puedes aplicar tus conocimientos sin ningún tipo de sesgo, ¿cierto? Eso por un lado, y sin lugar a dudas el beneficio económico es significativo. Ya nosotros comenzamos, la semana pasada desarrollamos un proyecto y tuvimos una utilidad considerable que la proyectamos y se dio tal cual como lo definimos, y por parte de nuestro cliente hubo un cumplimiento total, ¿cierto? Eso es una fortaleza pues que considero. Yo veo a VixPlan como un elemento transversal a toda la cadena de actores que interactúan en este proceso. VixPlan es como el colchón o como la nube que cobija, o como ese paraguas más bien que cubre a todos esos actores. Yo lo visualizo como el soporte y el direccionamiento de ese equipo que está jugando un partido para poder lograr ganar ese partido, ¿cierto? Es como el DT, el director técnico del... Es la estrategia, es finalmente cómo estructuramos el proyecto desde el principio todo el proyecto para poder venir a ejecutarlo. Entonces realmente creo que ha sido vital no solamente ir de la mano de un abogado que te guíe en cómo es la visa, cómo debes solicitarla, sino que tienes que tener un plan de negocios que te vaya trazando esa ruta de trabajo
para poderlo alcanzar, poderlo llevar adelante. Hay algo muy importante de VIXPLAN y es que hay una sinergia en todos esos elementos, es decir, VIXPLAN en ningún momento a nosotros nos exigió, en ningún momento a nosotros, lo que yo percibo, nos condicionó en la dinámica de su asesoría. Por el contrario, identificó cada una de nuestras propuestas y de manera muy sinérgica las articuló para poder dar un direccionamiento a partir de ese levantamiento de mano que nosotros dábamos en cada momento. Yo lo recomendaría, por supuesto, pues porque este es el resultado del apoyo que tuvimos de VIXPLAN, esa es la justificación. Y la segunda justificación es que todo el equipo de trabajo de VIXPLAN, son muchas personas, todas las personas están articuladas, pero lo más importante es que las personas fueron dedicadas. Yo no tuve un asesor y luego cambió por otro y luego cambió por otro que se retroalimentara del proceso, no, por el contrario, el asesor empezó y terminó y conocía de manera específica nuestro proceso. Y creo que lo más importante, logramos llevar a cabo como ese sueño que teníamos de lograr tener hoy una visa de inversionista, precisamente por el plan de negocios que estructuramos con el apoyo de VIXPLAN. Hoy ya tenemos una visa y creo que lo más importante es que hoy nos siguen acompañando, hoy nos siguen asesorando. Hoy precisamente hemos tenido una asesoría, un acompañamiento donde pues vamos pensando a futuro también qué viene para la compañía y qué viene para nosotros acá en los Estados Unidos. Entonces sí, claro que sí, se recomendaría. VIXPLAN, tu plan, tu futuro, tu visa.